Bienvenido a un nuevo programa de Estado de SATS, hoy para tocar el tema que está por todas partes, ¿no? La dolarización, la llamada dolarización, donde el régimen ha dejado en una nueva función, diría yo, al famoso CUC, y vamos a hablar sobre eso en el programa, y la reacción de las personas, los análisis. También está un viaje de Miguel Díaz-Canel a México, la visita del canciller español y las nuevas sanciones. Así que es un programa que realmente promete tener buen movimiento. Bueno, gracias Olivera, Dimas y Fernando. Y no sé si seguimos con el mismo orden de siempre, que Fernando sea quien arranca en el programa. Bueno, para comenzar, yo diría que las nuevas medidas estas constituyen una demostración de que las arcas del régimen están bastante depauperadas. Y el motivo fundamental es que la producción de bienes para exportar no se ha materializado, la exportación de servicios está en baja, estoy hablando de los servicios médicos fundamentalmente, o sea, de la salud, la zona especial del Mariel no acaba de despegar y los mecenas han desaparecido, o sea, no hay mecenas ni en rublos ni en dólares. Entonces, el régimen se ha visto obligado a tratar de capturar divisas lo más rápido posible, y la solución que ha visto es convertirse en una mula estatal para competir con las mulas privadas, importando toda una serie de artículos, fundamentalmente electrodomésticos, etcétera, creando determinadas tiendas, y todo eso comercializarlo en dólares, pero no en dólares efectivos, no en divisas efectivas, sino a través de una tarjeta magnética que se supone que todo el dinero que se envía vaya al Banco Nacional, y por lo tanto el régimen va a disponer de dinero y lo va a utilizar independientemente de que usted haya comprado determinado producto o no. Eso le corresponde, pero ya él va a tener todo el dinero monopolizado, porque todo el dinero entra por el Banco Nacional y usted no ve la divisa, no pasa por sus manos. A usted lo que le dan es una tarjeta magnética. Esta situación, como es lógico, a mí me recuerda, yo digo, bueno, esto es un remake de las casas del oro y la plata, con la diferencia de que ahora en lugar de oro y plata es divisa, y en lugar de usted entregar oro y plata para que le dieran un bono para comprar productos, ahora le dan una tarjeta magnética. Sí, una versión actualizada. Y también aquí hay algo que creo que es importante decir, y enseguida le paso la palabra a ustedes, es que me parece también que el régimen está previendo que su mercado de petróleo, que es Venezuela, siga complicándose la importación de petróleo desde Venezuela, y va a necesitar efectivo para salir al mercado internacional a comprar. No sé cómo están viendo ustedes también, Dimas o Olivera, esta situación. Sí, no, está claro que el gobierno no tiene condiciones para que el país se mueva como se mueven todos los países del mundo. O sea, tiene una cantidad de divisas respaldada por su Producto Interno Bruto o por el oro que tengan, y con eso pues comercializan para adquirir lo necesario y venden. Sencillamente el gobierno cubano no tiene finanzas. Primer punto de partida. No hay dinero. Se agotó todo el dinero que entró aquí de los préstamos de los países capitalistas, se agotó todas las regalías del campo socialista, y como el modelo es incapaz de producir, pues llegamos a este y punto. No está dejando que los privados... Ahí viene. Entonces, como tú no tienes finanzas para comprar, pues ¿qué ha pasado? Que primero la escasez de alimentos, después un día no hay papel sanitario, después se perdió el pollo, después se perdió otra cosa, y finalmente no hay combustible. Entonces yo, para pagar una cosa, tengo que copiar todo el dinero que hay por un lugar, lo dedico a un artículo de primera necesidad inmediato, pero entonces ya no puedo pagar, no puedo comprar con el otro. Y ese fue el espacio que los privados, que son mucho más eficientes, ocuparon. O sea, lo que el Estado no podía hacer fue ocupado por los privados. Más la deuda que han ido adquiriendo con disímiles vendedores, ¿no? Proveedores. Ajá. Fue ocupado por los privados, a las mulas, como se le llama
aquí, y entonces como no tengo otra salida, o sea, yo no tengo la disposición de buscar las causas de este problema para salir del atolladero, pues lo que se me ocurre es continuar en los fracasos. Y las medidas de ahora, ya eso es un fracaso anunciado de antemano. Con eso no se va a resolver nada. Porque suponiendo que el gobierno fuera capaz de sustituir un poco la actividad esta comercial que hacen las mulas, que hay un montón de establecimientos en Cuba ya que funcionan con esos recursos que trae la... No, es una red entera. Una red completa. No solamente de la venta, sino la compra, la distribución, o sea, es una red entera. Y eso es lo que el Estado no pudo hacer nunca. Por lo tanto, el Estado ineficiente no va a ser nunca capaz de sustituir esa labor. Por lo tanto, si se van las mulas y llega la mula estatal, pues ya sabe que eso es un retroceso nuevo lo que se va a producir. Y lo otro que se podía preguntar ahí, bueno, porque para mí es muy contradictorio. Llegamos al punto de que tengo que acudir al dinero del pueblo. Ya yo no tengo dinero, yo no produzco dinero. Y entonces, el que le entra al pueblo por la remesa, etcétera, yo lo voy ahora a capitalizar, que me lo pongan en una tarjeta. Del pueblo que ha escapado. Que ha escapado. O sea, voy a usar el dinero del pueblo que ha escapado. Sí, además, y el billete verde, el del enemigo. Exactamente. Con ese con el que yo me voy a mantener ahora. Pero la pregunta es, al mismo tiempo el país está haciendo una inversión millonaria en hoteles. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que hay para gastar tantos millones en hoteles y no hay para comprar jabón o para comprar split para que la gente no pase calor? Y entonces el problema es que esas son las dos economías. Hay una economía que la tienen las Fuerzas Armadas en sus manos y que el gobierno de Cuba, la otra parte civil, no tiene control sobre eso, porque es una contradicción. Ese dinero que se está invirtiendo en los hoteles es dinero cubano netamente, aunque haya algunas empresas que lo vayan a administrar, pero el dinero es cubano. Entonces, ¿hay o no hay dinero? O lo que no hay dinero es para satisfacer las necesidades del pueblo. Y por lo tanto yo voy a coger el dinero del pueblo para resolver el Pero ahí problema. entraría otra pregunta también, Dimas, porque ellos han reconocido que el turismo está cayendo y lo que estamos viviendo, porque con toda la situación esta de desabastecimiento de petróleo o de combustible, las calles en la noche parecen que prácticamente hay un toque de queda. Sí. O sea, el nivel de turismo también ha decaído muchísimo. Incluso a mí algunos taxistas me han dicho que la calidad del turismo también ha decrecido. Entonces, toda la fabricación de estos hoteles entra en una total contradicción también. Entonces, no sé, Olivera, ¿cómo ves tú el...? Yo creo que sí, hay un elemento muy importante que yo considero que es las pésimas relaciones con el gobierno norteamericano, que va a ser fundamental, quiéralo o no, las autoridades dictatoriales cubanas. Mientras con este paulatino recrudecimiento de las medidas para evitar el comercio, las medidas económicas que se han implementado y se están implementando y van a continuar. Esto indudablemente ha creado un impacto muy negativo, sobre todo ha recrudecido aún más el problema ya endémico de las finanzas en Cuba, por una serie de factores, no solo de la política norteamericana, sino una serie de factores internos, como han planteado Fernando y Dimas, y bueno, en este caso tú también, de que no se ha liberado las fuerzas productivas y los medios de producción permanecen totalmente centralizados por el Estado. Y se dan una serie de factores, se han agravado una serie de cosas, hemos llegado a un pico ya de desgastes que yo creo que ya, como planteaba Dimas, un punto de no retorno donde todo se va a ir depauperando. Yo pienso, desde un punto de vista muy personal, que cada paso, aparentemente, entre comillas, yo lo diría de solución, va a ser un descalabro más, un paso hacia el descalabro, un paso en el borde del abismo. Hay algo muy claro. Estamos en una posición que yo creo que el problema es más político, yo lo definiría, que económico. Es necesario un cambio de perspectiva. Estoy hablando de un cambio primero político, en este caso, analizando el sistema como tal, para que de así se dé paso a una apertura económica. De lo contrario, bueno, el país en algún momento va a estallar como un artefacto explosivo y va a haber algo muy negativo que va a ser terrible, peores consecuencias de las que hemos enfrentado hasta hoy. Mira, perdón, hay una cosa que a mí me llama la atención y es la siguiente. Durante todo este tiempo, el régimen cubano ha sido incapaz de generar riqueza. Ha recibido
de diferentes mecenas, primero de la ex Unión Soviética, después de Chávez, etcétera, millones de dólares. Pero ese dinero no se ha invertido en crear una base industrial ni agrícola capaz de generar riqueza y que permitiera realmente al país, con las riquezas que genera, subsistir y desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa? Estas medidas, la base es muy endeble. ¿Por qué? Porque te apoyas en utilizar un comercio que, como hemos conversado, estaba establecido ya, tú ahora lo quieres sustituir, o sea, una infraestructura que funciona, ahora tú quieres quitar esa infraestructura, tú dices que no, que ellos van a seguir, que no se van a prohibir, pero bueno, en definitiva, desde el momento que tú asumes todas las remesas que se envían y las concentras en el Banco Nacional, en la práctica, ¿de dónde viene la divisa? Si no es esa, a no ser que tú la fabriques. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación es endeble. ¿Por qué? Porque estás utilizando la llamada moneda del enemigo. Y el enemigo en cualquier momento puede tomar determinadas medidas que te corte el flujo de esa moneda. Quiere decir, puede prohibir que los bancos de Estados Unidos o los bancos instalados en Estados Unidos realicen transacciones hacia el Banco Nacional de Cuba. Bueno, entonces, de hecho, las medidas que están tomando, ellos lo han dicho claramente, van a ser progresivas y con estos pasos que dan ellos, yo no tengo dudas que esto llegue en algún momento. Las medidas son progresivas. Vemos ahora las medidas estas que se tomaron prácticamente hace 2 días y vemos que sigue presionando. Y el planteamiento, ¿cuál es? Sal de Venezuela. Ese es el único planteamiento que te están haciendo. No sales de Venezuela, voy a seguir tomando medidas contigo. La de los componentes de los productos americanos para importarlo a Cuba, del 25% se bajó al 10%. O sea, todo producto americano, o sea, que tenga componentes americanos, un 10%, no lo puedes mandar a Cuba. O sea, no puedes hacer eso. Volví a plantear lo otro, el problema de el arrendamiento de las naves aéreas. Sabemos que Cubana Aviación no tiene aviones, entonces estás viviendo arrendando aviones. Ahora te cierro el arrendamiento. O sea, y te estoy planteando un solo hecho. Resuelve el problema, sal de Venezuela. Pero ahí hay un punto que yo quisiera mencionarles para consultar también, a ver la opinión de ustedes. Se supone que ellos están lanzando estas medidas y dicen que al final la idea sería recolectar esos dólares que también ellos dicen que se está yendo del país y todo el mundo sabemos que lo que está pasando con esos dólares es que se están moviendo en ese nuevo circuito privado, o sea, paralelo a las instituciones del régimen. Y ellos alegan que van a tomar esos dólares no solamente para comprar productos y vender, sino también para estimular la producción interna. Pero señores, es que ese volumen que va a entrar va a ser mucho menor que el volumen que les entró durante todo el Imperio Soviético y que les entró a través también de Chávez. O sea que ahora es que van a empezar a usar una cantidad realmente menor que la que recibían antes para estimular la producción interna. ¿Cómo este punto? Es que volvemos al punto de partida, que es el rumbo mal tomado. Desde el modelo totalitario es imposible que la economía avance. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Es una tesis. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora de forma fehacientemente demostrada. Entonces, ante esta situación, cuando hay un sector privado de la economía nacional que ha logrado suplir una función que el Estado fue incapaz de hacer y que ha logrado hacer a pesar de, y que tú podías aprovechar eso como una forma de apertura y ponerle un impuesto a ese sector, etcétera, pero permitirle que se desarrolle. Pero detrás de eso yo tengo una línea, no puedo permitir que se forme una clase media en Cuba. Entonces son los frenos por donde quiera. Y ese es el problema, que el sistema no tiene salida a menos que esté dispuesto a romper esos frenos. Y todo indica que no están dispuestos a romperlo. Olivera, todo este sector que ha logrado hacer las cosas a pesar del régimen, se ha basado principalmente en la corrupción. O sea, la corrupción es lo que le ha permitido a ellos empezar a navegar contracorriente. En este caso, el régimen viene con que va a estimular la producción interna, la empresa estatal, todo este discurso, pero quienes constituyen esas empresas son cubanos iguales que nosotros, que también tienen el mismo problema de bajos salarios y todo. O sea que
ahí también va a operar la corrupción. ¿Cómo ves tú el tema de la corrupción y cómo el régimen supuestamente lo va a torear en este escenario? Obviamente el tema de la corrupción es un mal, yo diría, voy a utilizar una palabra que utilicé en mi intervención anterior, que es endémica. Es un factor que se regenera, o sea, hay todos los mecanismos, existen todo un marco, un escenario proclive a que se desarrollen estas manifestaciones, hablando de la corrupción. Estamos hablando de todos los estratos, estoy hablando desde las máximas instituciones empresariales hasta las medias y las más bajas. El país funciona, es como el molino, ¿no?, que mueve la economía y la sociedad y la economía cubana, la corrupción. Es una manera, un modo de vivir adquirido a partir de las condiciones adversas en que se ha visto el cubano, y estamos hablando de 4 generaciones, a sobrevivir, que es una economía de sobrevivencia, a partir no del esfuerzo propio, no del esfuerzo genuino, no a partir de la honestidad y toda una serie de valores que le dan categoría a cualquier sociedad, sino a través de la doble moral, la actitud la mezquindad. Y es decir, estamos en un gran desastre. Que estamos hablando de economía, que obviamente es la base, pero estamos hablando de una gran debacle desde el punto de vista, vuelvo a repetir, antropológico, cultural, económico, social. Es decir, que va a costar muchos años en establecer un país sobre fundamentos sólidos. Mira, hay un hecho que es necesario señalar, y es el siguiente. El pueblo cubano lleva tiempo esperando y exigiendo la unificación de la moneda. Con esta medida se diversifica más la moneda, o sea, en lugar de 2 monedas hay 3 monedas, porque en definitiva los precios se van a establecer por el dólar, aunque sean libras esterlinas, etcétera, va a haber la conversión. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que aunque se plantea que estos productos, volvemos a los productos de las tiendas, van a ser de mediano y alto porte, y que en las tiendas en CUC va a ser ya de bajo porte, en la práctica se crean las condiciones para seguir liquidando el CUC. O sea, el CUC pierde su razón de ser en la práctica. Ya en la mayoría de los comercios usted puede comprar en CUC o en su equivalente en CUP. Si ahora lo que me van a vender en CUC es la pacotilla y el producto de calidad me lo van a vender en dólar, a mí no me interesa, en definitiva, el CUC. A mí me interesaría tener dólares o CUP, porque puedo pagarlo. Pero de una lo forma otro, de otra. Fernando, y eso hubo una clara contradicción, porque en la primera intervención, cuando anunciaron todo este proceso, habían dicho claramente que la venta en esta nueva modalidad, las tarjetas magnéticas con el dólar, iba a ir poco a poco abarcando más productos. Sin embargo, cuando se lanza ya las preguntas y empieza la gente a protestar, bueno, pero es que ya entonces es una dolarización de la economía, ya el CUC, bueno, ellos echan atrás y entonces dicen que no, que por lo pronto ellos van a mantener esas 3 categorías de venta, pero evidentemente, como tú dices, la aceptación ya del dólar en el mercado entierra al CUC, porque se suponía que esa era la característica del CUC, que era libremente convertible y estaba correlacionado al dólar. Ahora se ve evidentemente que no. Ahora comienza la búsqueda del dólar. A las personas no les interesa buscar el CUC, porque el CUC está desvalorizado. Entonces, si analizamos, nos damos cuenta que el dólar aumenta su valor. Actualmente ya el dólar está a 1 por 1 o 1,06 por 1, y se pronostica, o sea, diferentes economistas, que a fin de año, y fin de año es dentro de 2 meses, de 2 meses y medio, puede estar a 1,20 hasta 1,25, puede aumentar, porque no es competitivo. No es competitivo. Simple y llanamente. Simple y llanamente. O tengo dólar o tengo CUP. A mí CUC sí, no me interesa. El CUC va a ser simple y llanamente una nueva denominación de todos estos billetes. En vez de tener 25 pesos cubanos, usted entonces tiene un CUC y hay una relación, pero realmente el CUC ya perdió esta supuesta correlación que tenía con el dólar. Dime. Sí. No, yo quería volver atrás sobre algo de lo que había dicho Olivera, para demostrar que hay un problema de esencia, de naturaleza, y que lo explica todo. Lo demás son manifestaciones de
de esa esencia. La corrupción a que Olivera se refería, basta mirar que en 1900 hasta 1958 la corrupción aquí en Cuba estaba concentrada en la esfera política y administrativa, que si se robaron una parte de la merienda de la escuela, de la carretera, pero en la población no había corrupción. Y entonces con el sistema es el que se genera la corrupción. Y ahí viene el primer problema, que es que el sistema es el que genera casi todo. Se ha generalizado la corrupción. La corrupción. ¿Y entonces por qué se genera? Bueno, por dos razones. Uno, por la falta de libertades. Si yo no tengo posibilidad de hacer nada legal, pues lo hago ilegal. Claro. Por el salario. Si el salario no me alcanza para vivir, yo tengo que vivir de alguna forma porque yo no voy a renunciar a la vida. Y entonces empiezo a vivir sumergido. O sea que el propio sistema, como es antinatural y es antihumano, conduce a todas estas manifestaciones. Yo hago hincapié en esto porque uno trata a veces de encontrar que el problema está aquí, pero el problema está en el sistema, en la esencia. Mira, hay una cosa y es la siguiente. Vemos que esta medida en definitiva es un parche y vemos que inclusive como queriendo vender una esperanza se dice que se está estudiando que los cuentapropistas puedan importar determinados medios para su trabajo, pero a través de empresas estatales. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Ahí hay corrupción, porque cuando yo como cuentapropista necesito tal y tal, no sé qué mecanismo establecerán, qué modelo, cómo se pedirán, pero de seguro yo voy a decir, a mí me hace falta que eso me venga en 15 días, en 20 días, y voy a tocar al funcionario o al que me atienda para que me procese mi envío, cuando eso podía ser libre. Deja que el cuentapropista importe de donde le dé la gana, de Panamá, de Jamaica, de donde él quiera, y resuelva. ¿Por qué tú te echas ese problema arriba? Porque tú lo quieres controlar. Bueno, todo. pero han hablado también de Díaz-Canel. Tuvo los otros días una intervención que era para mí extremadamente graciosa. Nosotros vamos a hacer un ejercicio en este mes, Rodrigo, está planteado, organismo por organismo, antes de hacer el plan 2020, de qué van a exportar cada entidad. Y aquí todo el mundo tiene que proponerse exportar algo, por lo tanto todo el mundo tiene que tratar de hacerse competitivo en algo para exportar bienes y servicios, porque si no exportamos bienes y servicios, el país no va a tener dinero. Y la pregunta mía, ¿exportar qué y va a ubicar en qué mercado? O sea, porque recordemos también cuando pasó toda la locura de Fidel Castro de que Cuba iba a vender no sé qué cantidad de medicamentos y en todo, y en qué terminó todas aquellas plantas, ¿no? ¿En qué terminaron? ¿Cómo ustedes ven este punto? O sea, ¿Cuba tiene realmente posibilidad de exportar? Cuando analizamos las estadísticas de 1959 hacia atrás, por lo menos en las 2 décadas atrás, es penoso comparar lo que se producía. Y estamos hablando de bienes como la carne, bienes que fueron producciones extraordinarias, incluso superiores a países capitalistas del primer mundo. Y Cuba es una tierra fértil, muchas cosas que pudieran haberse estado produciendo aquí en Cuba a menor costo. Y que haya que invertir tanto dinero incluso en comestibles y en productos de primera necesidad, 2.000 millones al año, una economía que está ya lleva, valga la redundancia, años con esa... Es un disparate. Entonces, realmente yo no sé. Hay un hecho. Dime. Sí, no, yo respondería a la pregunta tuya diciendo que sí se puede. Sí se puede. Pero hay que cambiar el sistema. Pero para poder, tienes que permitir que los privados participen, o sea, no solamente pedirle al pueblo de que dame todo tu dinero para yo manejarlo, sino a ese pueblo decirle, sé sujeto tú también y participa con ese dinero como empresario en Cuba. Y eso está prohibido. Es una cosa que lo cierra todo, y entonces eso lleva a discursos como el de Díaz-Canel el día 10, hablando de futuro. O sea, la lucha, así lo digo textualmente, la lucha fundamental, la primera lucha es por el futuro, no por el presente. Y entonces a los 5 días se para Valdés Mesa a plantear de que vamos a tomar esta medida para el presente porque estamos cogidos. Entonces tú no sabes si quién tiene la razón, si Díaz-Canel hablando del futuro y el otro hablando de la inmediatez. O sea que hay hasta contradicciones en los discursos de los dirigentes porque es que no tienen salida. Mira, hay un hecho y es el siguiente. Díaz-Canel está planteando que hay que producir para exportar, como decía Rodríguez. Pero es que tú tienes que producir para suplir
esas importaciones que tú tienes que hacer. O sea, tú tienes que producir primero para alimentar y satisfacer las supone que el necesidades principal mercado es el mercado interno, de la se población. supone. Y después el excedente es el que tú exportas. Yo digo, y tal vez sea un poco extremista, yo digo que Cuba no está en capacidad ni de exportar azúcar. Realmente. Primero porque no tiene las cantidades y en segundo porque su calidad ha mermado totalmente. ¿Qué es lo que exporta? Carbón vegetal. Da risa. ¿Qué otros rubros? Bueno, algo de tabaco, ron. Algo de tabaco, ron, Y miel de abeja, no lo niegue, tradicional, miel de abeja, lo tradicional. La célebre diversificación que iba a haber y que prometió el líder al triunfo del accidente, pues no se materializó. Cuba antes exportaba azúcar, tabaco y ron. Y Cuba, eso es lo que sigue exportando. Azúcar menos ahora, tabaco y ron. No hay ninguna diversificación. En 60 años no se produjo, pero se perdió además el abastecimiento. Porque hay que tener claro lo siguiente. En Cuba, en la época republicana y en los años 50, el 72% de los productos, tanto de consumo alimentario como de uso, eran de producción nacional y solo se importaba el 28%. Hoy se importa el 90% de todo. No hay industria, no hay agricultura, no hay ganadería. Todo se perdió. También coincide, en estos días ocurrió la visita del canciller español. Esta persona va a ser después el alto representante para política exterior de la Unión Europea. Y lo que vimos principalmente fue tratar de dar un espaldarazo al régimen, aunque todo siempre queda en un plano muy gris, porque es que tampoco creo que se pueda decir mucho. Después que le refinancian la deuda, vuelven a caer en impagos, independientemente que vengan los reyes ahora para noviembre. Yo no veo que hay muchas perspectivas. ¿Cómo ven ustedes este punto? Porque lo que estamos viendo de alguna forma es Díaz-Canel tratando de visitar a ver qué le pueden echar, como dice el refrán, en el sombrero, pero de poquito en poquito es la sensación que da, ¿no? Sí, y además que no conduce a nada, porque España, como muchos otros países que tienen algún interés perspectivo en Cuba, pues lo que están es un poco que jugando con esa probabilidad. Y yo mantengo cualquier pequeña inversión, sé que tú no me vas a pagar, te condono la deuda para ser más elegante todavía, entonces me debes una pequeña parte nada más que tampoco me la vas a poder pagar, pero estoy jugando con el tiempo ahí porque los cambios van a venir y yo quiero estar aquí, porque después que se restablezcan, que en algún momento se tienen que restablecer, porque es lo normal, las relaciones con Estados Unidos, entonces si esos capitales, esas empresas, esos países no están instalados aquí, le va a costar mucho más trabajo instalarse. Y están jugando con esa perspectiva. Pero Dimas, esas empresas, y le pregunto también a Olivera, esas empresas han estado durante ya más de 20 años, como las empresas hoteleras españolas, violando derechos básicos de trabajadores cubanos sobre terrenos o propiedades que fueron ilegalmente confiscadas. ¿Qué futuro tú ves para esas empresas en un cambio democrático en Cuba, Olivera? De veras que no sé, porque están violando leyes internacionales. No se han compensado a los antiguos propietarios de esos terrenos, de esas instalaciones. Y realmente, respecto a la visita y a la actitud de la Unión Europea hacia Cuba, en la visita de este alto funcionario recientemente, yo veo realmente una actitud, yo diría una palabra un poco dura, pero un poco cínica, en el sentido de que hay un presunto interés sobre los derechos humanos, pero para mí es sencillamente cubrir una forma, un formalismo y punto. Una cosa meramente protocolar. Algo de cooperación, estar presente, como decía Dimas, de alguna manera, cuando ocurran los cambios, que no se sabe cómo ni cuándo ocurrirán. Y sobre todo también, de cierta manera, Cuba se ha convertido como la pieza en juego entre un conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo con esta administración que ha sido un poco más hostil en el sentido de las políticas con respecto a la Unión Europea. Ha habido cierto conflicto en problemas de estrategias y geopolíticos. Y de cierta manera Cuba se ha convertido en una ficha de que, bueno, como tú me impones la Helms-Burton y me afecta a mí, pues yo voy a apoyar a Cuba. Ese es un factor político y que está funcionando, y que el único beneficiado, porque le reportan, aunque sean pequeñas cantidades de dinero,
y apoyo político en los foros internacionales de la mayoría de los países de la Unión Europea. Yo veo una cosa aquí, es la siguiente. Tenemos ahora en noviembre la visita de los reyes de España. Yo veo esta visita más como una visita folclórica. Esto no va a aportar nada. Los reyes los conducirá Eusebio Leal, los llevará a ver el Capitolio. Si lo acompaña la salud, porque si los últimos tiempos se ha visto bastante débil. Lo irán, si lo inauguran, Mercado Cuatro Caminos, le mostrarán unas cuantas obras, le enseñarán la cosa histórica de La Habana y no pasó más nada. Los reyes, eso es lo que van a hacer. No van a hacer más nada. Sí, como cuando vino ahora el príncipe inglés, que al final eso ¿en qué quedó? ¿En qué reporta? Eso no queda en nada, eso no queda en ningún acuerdo, queda en estudios y veremos, pero en la práctica no se materializa en nada. Entonces, esto forma parte del juego del 500 aniversario de la ciudad. Bueno, vienen los reyes, la antigua colonia, todo el folclorismo es histórico. Pero no hay que esperar nada realmente de esa visita. Bueno, para cerrar, ¿qué perspectiva tienen ustedes? ¿Ven que quieren qué auguran para los próximos meses o semanas o meses? ¿Qué creen ustedes de toda la problemática que se está dando? Yo no auguro nada nuevo, veo una repetición de las cosas que están ocurriendo ya hace más de 60 años, porque esto empezó con el asalto al cuartel Moncada. Yo recuerdo que en aquel discurso Fidel habló de que iba a implementar 5 leyes inmediatas si llegaba a tomar el poder. Y de esas leyes, 4 eran implantar otra vez la Constitución del 40, devolver la soberanía al pueblo, esas eran 2 cosas en una. Después, entregar la tierra a los que tuvieran menos de 5 caballerías, darle el derecho a los trabajadores de las grandes empresas a participar en el 30% de las utilidades. Y la otra era a los colonos que participaran en el 55% de las utilidades y una cuota mínima de 40.000 arrobas de caña. ¿Qué pasó con aquellas cosas que eran inmediatas, no para el futuro? Que triunfó la revolución, la Constitución del 40 se sustituyó por la ley fundamental del Estado cubano. La soberanía del pueblo desapareció con el sistema totalitario. La tierra, el 70% fue a parar a mano del Estado, el latifundio más grande que los que se intervinieron anteriormente. Los obreros con el 30% están esperando todavía que se los den. Y los colonos los desaparecieron. Ese es el resultado. Entonces, por ahí empiezan los fracasos. Y claro que tenemos que seguir hablando de un futuro porque es que el presente no se resuelve. O sea que no le veo ninguna perspectiva porque esto es un mal que viene de hace décadas. Siempre ha sido ir de promesas en promesas y al final nunca esas promesas han aterrizado. Y Díaz Canel dice ahora que el futuro, que el problema es el futuro. Bueno, les agradezco la participación en el programa. Vamos a ver en los próximos días cómo va aterrizando todas estas medidas. Se supone que el lunes ya comienza la aplicación de ellas. ¿Y qué va pasando con las sanciones? Porque como decíamos, hemos dicho en el programa, Estados Unidos ha planteado que esas sanciones se irán incrementando poco a poco en la medida de que el régimen no se retire de Venezuela, que es la demanda que ahora mismo está sobre la mesa. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en otro programa de Estado de SATS. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesats.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.